tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, eres divina misericordia. Oh Jesús, eres divina misericordia. Oh Jesús, eres divina misericordia. Sumérgeme en la fuente de tu corazón. Conoces mis pensamientos, tú sabes bien de mis intenciones, tú reconoces bien mis miserias,
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unja con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, nuestro Señor, vamos a hacer la lección divina con el texto de Juan 8, 1 al 11. Del Evangelio según San Juan. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a tener un momento de silencio para que, invocando al Espíritu Santo, profundicemos en este texto de Juan 8, 1 al 11, donde se nos habla de la mujer adúltera.
Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, hacemos la lección divina con este texto de Juan 8, 1 al 11, donde se nos relata cómo Jesús perdonó a la mujer adúltera. Las 4 preguntas que van a guiar nuestra oración personal son: ¿qué simbolismos hay en este pasaje? ¿Cómo expresar la gravedad del pecado? ¿Qué exige las palabras de Jesús a los fariseos? ¿Qué exige Jesús a la mujer adúltera? Comencemos por esta pregunta: ¿qué simbolismos hay en este pasaje? El Evangelio según San Juan tiene una peculiaridad. Cuando se nos relata un acontecimiento de Jesús, hay una serie de detalles que son símbolos que nosotros tenemos que acoger para imitar a Jesús. El Evangelio según San Juan es rico en símbolos. Por ejemplo, es el Evangelio que nos habla que Jesús es la luz, Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo, Jesús es la vida, entre otras imágenes. En este pasaje de Juan 8, 1 al 11, vamos a fijarnos en algunos símbolos que son detalles que nosotros tenemos que vivir para poder seguir a Cristo con radicalidad. El Evangelio empieza diciéndonos que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Aquí tenemos un profundo simbolismo en esta acción de Jesús. Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio según San Juan? Que Jesús se fue a rezar. Jesús va al Monte de los Olivos a dialogar con su Padre. Ir al monte es un símbolo que nos habla de ese acto por el cual desconectamos de todo para conversar a solas con Dios. Jesús nos enseña la importancia del diálogo personal con nuestro Padre Dios. Nosotros, como Jesús, también tenemos que ir al Monte de los Olivos, tener todos los días un momento de conversación con nuestro Padre Dios. Y dice el Evangelio según San Juan que luego, de madrugada, Jesús va al templo. Aquí tenemos otro simbolismo. Jesús va al Monte de los Olivos a conversar con su Padre Dios, baja y se va al templo. El templo es el ámbito donde el pueblo judío se encontraba con Dios. Por lo tanto, el templo expresa el ámbito de la oración comunitaria. Fíjense cómo Jesús une la oración personal. Por eso va al Monte de los Olivos y luego va al templo. Por tanto, en Jesús se armoniza la oración personal con la oración comunitaria. También nosotros tenemos que orar tanto personalmente como de forma comunitaria. Y la mejor oración comunitaria es la oración que hacemos como familia. Familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. Estando en el templo, dice el Evangelio según San Juan, Jesús se pone a enseñar.
Jesús es el verdadero templo. Y si vivimos en Cristo Jesús, nos unimos a nuestro Padre Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y estando en el templo, le llevan a Jesús a una mujer pecadora. Y la ponen, dice el Evangelio, en medio. Aquí tenemos otro simbolismo. El templo es un ámbito sagrado. Ahí está Jesús enseñando. Y le llevan a Jesús a una mujer que había cometido adulterio, una pecadora, y la colocan en medio. ¿Y Jesús qué hace? San Agustín dice, aquí tenemos el encuentro entre la misericordia y la miseria. Ese es el gran símbolo de este pasaje. Es el encuentro entre la misericordia, que es infinita, y la miseria, una mujer que ha cometido un pecado grave, el adulterio. ¿Y quién va a vencer? Les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿la misericordia o la miseria? Triunfa la misericordia. Siempre triunfa la misericordia. Qué importante es darnos cuenta que nuestros pecados, por más grandes que sean, cuando nos arrepentimos, son achicharrados por la divina misericordia. San Agustín nos dice, nadie es tan lejos de Dios como el pecador, pero nadie está tan cerca del pecador como Dios. Es una frase genial de San Agustín. Nadie está tan lejos de Dios como el pecador, pero nadie está tan cerca del pecador como Dios. Tenemos, por tanto, aquí un gran símbolo en ese encuentro entre la misericordia y la miseria. Triunfa la misericordia. El Papa Francisco, comentando este pasaje, nos dice, una mujer y Jesús se encuentran, ella adúltera y según la ley, juzgada merecedora de la lapidación. Él, Jesucristo, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios, que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito y que debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, dice el Papa Francisco, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón. Allí ha reconocido su deseo de ser comprendida, de ser perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. ¡Qué bonito! La miseria, que es la miseria del pecado, ha sido revestida por la misericordia del amor. Por eso triunfa la misericordia sobre la miseria. Hermanos, hay que estar convencidos que el atributo más excelente de Dios es la misericordia. ¿Cuántos textos bíblicos podríamos citar en este momento? Por señalar solamente algunos. Isaías 49:15. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo de ti no me olvidaré, dice el Señor. Así es el amor de Dios, un amor más grande que el de una madre por su hijo.
San Pablo dice en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia. Contemplemos siempre este encuentro entre Jesús y la mujer adúltera como el encuentro entre la misericordia y la miseria. Nosotros estamos en la miseria. Jesús es la misericordia encarnada y siempre triunfa su misericordia. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo expresar la gravedad del pecado? Este texto que hemos leído, Juan 8, 1 al 11, fue un escándalo para los primeros cristianos, porque se sorprendían de la excesiva misericordia de Jesús con esta pecadora. El adulterio es un pecado grave, esto no está en discusión. ¿Y qué es un pecado grave? La Iglesia habla de un pecado mortal cuando es un pecado grave. ¿Y por qué se llama mortal? Porque mata la vida de la gracia, porque hace que uno le dé la espalda a Jesús. Y si nosotros le damos la espalda a Jesús, dejamos de tener la vida de la gracia. Nosotros somos los que matamos la vida de la gracia, por eso pecado mortal. Y eso está en la Biblia. Si ustedes leen primera de Juan 5:16, ahí San Pablo dice que hay pecados que son de muerte, son los pecados mortales. Para que haya pecado mortal, tienen que haber tres condiciones. Tiene que haber un acto grave y ser hecho con advertencia perfecta y consentimiento pleno. En otras palabras, hacer un acto grave conociendo que es grave y queriendo hacerlo. En este caso, el adulterio es un acto grave. Y todos sabemos que cometer adulterio es grave. Esta mujer ha cometido, por tanto, un pecado mortal. En Juan 8, 4 al 5 leemos cómo los líderes religiosos, es decir, los escribas y fariseos, le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Es verdad que en el Antiguo Testamento existía esa ley severa de la lapidación hacia las adúlteras. Era una costumbre, podemos decir, salvaje y machista que había en el pueblo de Israel, porque era un pueblo que vivía igual que los otros pueblos y era una costumbre semita. No olvidemos que todavía no había venido Jesús ni el Espíritu Santo. Dios permitía esas costumbres salvajes, llenas de imperfecciones, pero de ninguna manera podemos decir que Dios da la ley de lapidar a una adúltera. Lo que sí es verdad es que el adulterio es un pecado grave. Jesús no viene a cambiar el decálogo. Jesús viene a llevarlo a su plenitud. Jesús trae la gracia para vencer el pecado. Por eso, ¿cómo expresar la gravedad del pecado? Hay que decir con claridad que el pecado es el verdadero mal, es la causa y raíz de todos los males, pero no nos quedemos solamente con esto. Hay un remedio contra el pecado, ese remedio se llama Jesucristo. Jesús, como veremos en las siguientes preguntas, no viene a rebajar la gravedad del pecado. Jesús dice la verdad, pero Él trae la gracia que vence el pecado y nos da la gracia para que nosotros
vivamos correctamente. Ante el pecado, el único remedio es Jesucristo. Hacemos un momento de reflexión. ¿Quién te ha condenado, mujer? Ninguno, Señor, ninguno. Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. ¿Quién se ve limpio de pecado ante la mirada de Dios? Nuestras piedras arrojadizas se caen de vergüenza y confusión. ¿Quién te ha condenado, mujer? Ninguno, Señor, ninguno. Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Cristo inocente no condena. Quiere ser nuestro Salvador. Nos levanta de la caída y llena de alegría el corazón. ¿Quién te ha condenado, mujer? Ninguno, Señor, ninguno. Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Gracias, Señor, por tu mirada y tu palabra de perdón, que no me humilla y me enaltece, y siente el hombre ser hijo de Dios. ¿Quién te ha condenado, mujer? Ninguno, Señor, ninguno. Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con este pasaje que nos habla de la mujer adúltera y que está en Juan 8, 1 al 11. ¿Qué simbolismos hay en este pasaje? El más importante es el encuentro entre la misericordia y la miseria. Dice el Papa Francisco que la miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. La segunda pregunta, ¿cómo expresar la gravedad del pecado? Esta mujer había cometido un pecado grave, el adulterio, un pecado mortal. El pecado es la causa y raíz de todos los males, pero el mensaje no queda solamente en decir que el pecado es el verdadero mal. Hay un remedio, Cristo Jesús. ¿Qué exige las palabras de Jesús a los fariseos? Es la tercera pregunta. Jesús indica a los fariseos y escribas: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Juan 8:7. Estas palabras de Jesús a los fariseos y escribas son también para nosotros.
Nadie puede considerarse impecable, quitando a la Santísima Virgen María, quien nació sin pecado original. Todos los seres humanos somos pecadores. Lean el Salmo 51, versículo 7. Pecador me concibió mi madre. Hermanos, todos tenemos miserias. Y cuando Jesús dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra, nos está diciendo, no te estés fijando en los pecados de los demás, fíjate en tus propios pecados. Y por tanto, ¿qué exige las palabras de Jesús a los fariseos y a los escribas? No condenar a los demás, porque todos somos pecadores, y todos somos pecadores porque todos hemos nacido con el pecado original. La única excepción es la Virgen María, como ya he dicho. Dice San Pablo en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y el pecado ha alcanzado a todos. Fíjense, el pecado de Adán ha alcanzado a todos. Todos somos pecadores. Y cuando recibimos el bautismo, se borra el pecado original, pero quedan las malas inclinaciones. Es lo que se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Viene a ser las malas inclinaciones que todos tenemos. Todos tenemos la inclinación al egoísmo, la inclinación a la gula, la inclinación a la crítica despiadada, la inclinación a la mentira, etcétera, etcétera. Es la concupiscencia, tenemos la inclinación, pero si nosotros, colaborando con la gracia de Dios, no aceptamos seguir esas inclinaciones, no hay pecado. El pecado es cuando nos dejamos llevar por la concupiscencia. San Pablo dice en Romanos 7:19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, nos está hablando de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación al pecado. Qué importante es no estar fijándonos en los pecados de los demás. Esas piedras que los fariseos y escribas querían tirar contra la mujer adúltera deberían haber sido tiradas contra ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. Por eso dice este pasaje que hemos escuchado que cuando Jesús les indica el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, comienzan a retirarse, porque Jesús los desnuda. ¿Y qué pecados habrán tenido que se fueron? Hermanos, si quieres tirar piedras, tíralas contra ti mismo, porque detecta en tu corazón cuáles son las adúlteras que hay. No estés buscando adúlteras fuera de ti. Busca en tu corazón qué adúlteras hay. Haz un buen examen de conciencia. Y examen de conciencia significa ver dentro. Un autor antiguo llamado Fray Luis de Granada decía que todo cristiano debía tener 3 corazones. Un corazón de hijo para relacionarse con Dios, un corazón de madre para relacionarse con los demás y un corazón de juez para relacionarse con uno mismo. Repito, hay que tener 3 corazones. Un corazón de hijo para relacionarnos con Dios, porque Dios es nuestro Padre. Un corazón de madre para relacionarnos con los demás, es decir, con misericordia, con ternura. Y un corazón de juez para relacionarnos con
nosotros mismos. El problema es que muchas veces tenemos corazón de juez para relacionarnos con los demás y estamos fijándonos en los pecados de los demás. Somos especialistas en calificar los pecados de los demás y eso no está bien. Alguna vez he contado esta anécdota, la voy a volver a relatar. Sobre todo la relato a los niños cuando tengo que celebrar la misa con los niños. 2 niños entraron por una chimenea y un niño salió con la cara limpia y el otro niño con la cara sucia. Y los 2 niños se miraron. La pregunta es, ¿cuál de los 2 niños se va a lavar la cara? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben cuál de los 2 niños se va a lavar la cara? El que tenía la cara limpia. ¿Por qué? Porque ve la cara del otro y dice, mi cara está sucia. Y entonces se va a lavar su cara cuando no necesitaba lavar su cara. ¿Cuál es la moraleja? No hay que fijarse en el otro. Hermanos, no estemos tirando piedras a los demás. Si hay que corregir, se corrige, pero no se maltrata, ni se aplasta al otro. Vamos con la última pregunta para terminar la lección divina. ¿Qué exige Jesús a la mujer adúltera? En Juan 8, 10 al 11 leemos: Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. La misericordia triunfa sobre el pecado. La misericordia vence la miseria. Jesús ciertamente no le condena a esta mujer, pero sí la exige. Vete y no vuelvas a pecar. Hermanos, Jesús no es un manga ancha. Vete y no vuelvas a pecar. No juguemos con la misericordia de Dios. Jesús, con claridad, le indica a esta mujer, ya perdonada, en adelante no peques más. Juan 8:11. Esto se llama el propósito de enmienda. No basta decir que Jesús me ha perdonado. Hay que poner los medios para no volver a ofender al Señor. Recordemos brevemente las condiciones para una buena confesión. Primero, el examen de conciencia. Hay que cotejar nuestra vida con los 10 mandamientos. Segundo, el dolor de corazón. Nos tiene que doler haber ofendido a Dios que tanto nos ama. Tercero, el propósito de enmienda. Anda y no vuelvas a pecar. Cuarto, la confesión de boca, que tiene que ser clara, concreta y completa. Hay que decirlo todo, no ocultar nada. Y la quinta condición, cumplir la penitencia que nos da el sacerdote. Volvamos sobre el tema del propósito de enmienda. ¿Cómo estamos viviendo el propósito de enmienda? Hay un cuentito muy ilustrativo. Se relata que un raterito fue a confesarse, se acercó al sacerdote y le dice al sacerdote, padrecito, he robado 2 billeteras, pero voy a confesarme que he robado 3.
Y el sacerdote sorprendido le dice: si has robado 2 billeteras, confiésate que has robado 2 billeteras. ¿Por qué me dices que te vas a confesar que has robado 3? Y el raterito le dice: sí, padrecito, porque en este momento le estoy robando su billetera. Está claro que ese señor no tenía propósito de enmienda. Hermanos, ¿estamos poniendo todos los medios para no volver a ofender a Dios? ¿Qué hacer para vivir el propósito de enmienda? Permítanme unos consejos. San Ignacio de Loyola decía: detectar al enemigo es vencerlo. Detecta cuáles son tus pecados dominantes. Detecta en qué caes siempre. Por ahí hay que empezar. Y busca la raíz. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Detectar al enemigo es vencerlo. Y entonces, todos los días pídele a Jesús la gracia para no caer especialmente en ese pecado. Y todos los días evita las ocasiones en las que tú sabes que cuando se presentan caes en ese pecado. Y todos los días, al acabar tu jornada, haz un examen de conciencia y fíjate si ese día has caído o no has caído en ese pecado y cuántas veces has caído. Lleva una contabilidad. Y todos los días pídele a Jesús la gracia para ir erradicando de tu vida ese pecado en el que constantemente estás cayendo. Y no te desanimes, acércate a la confesión. Padre, siempre voy a decir lo mismo: Jesús te conoce, el diablo no quiere que te confieses, sigue confesándote, no te desanimes, ya vas a ir mejorando, pero lucha, eso sí, lucha. Ten el santo temor de Dios que te llevará a no ponerte en ocasión de pecado. Cuida la oración diaria, confía en la misericordia de Dios y pídele a la Virgen María para que erradiques de tu vida ese pecado que en ti es dominante. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que abramos nuestro corazón siempre a la infinita misericordia de Dios, que nunca se nos olvide que la misericordia divina achicharra nuestras miserias. Que así sea. Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente, su Hijo el Redentor, y al que fiamos procedente del Espíritu de amor, tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Examen. ¿Medito con frecuencia en la misericordia divina? Sé que la misericordia divina es más que mis pecados, por más graves que sean. ¿Me he tomado conciencia de la gravedad del pecado?
Formo mi conciencia para detectar lo que es un pecado mortal. ¿Tengo el hábito de juzgar a los demás? ¿Condeno con facilidad? ¿Soy exigente con los demás, pero blando conmigo mismo? ¿Acudo a la infinita misericordia de Dios siempre a través de una buena confesión? Antes de acercarme a la confesión, ¿hago un buen examen de conciencia? ¿Tengo verdadero dolor de corazón por mis pecados? ¿Estoy viviendo correctamente el propósito de enmienda en mis confesiones? ¿Qué medios pongo para no caer en lo mismo? ¿Son mis confesiones claras, concretas y completas? ¿Hago rápidamente la penitencia señalada por el sacerdote? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por intercesión de la Virgen, que nos libre de todo mal y lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.